Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3. Saludo a todos los amigos de las redes sociales. Bendiciones a todos ustedes y los que nos escuchan a través de la radio. Les habla el pastor José Manuel. Estamos aquí en vivo y en directo desde la sede nacional en la avenida Arica 248. Segunda de Corintios 1:3 dice así. ¿Lo tienen? ¿Cuántos trajeron la Biblia? Comparta con el que no la tiene y leamos juntos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, pero que no confiésemos. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Discúlpeme que me salté del 5 al 8. Qué pena. Léanle conmigo el 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Lean conmigo todos el 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para que Para que no confiésemos, para que nosotros no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita. ¿Cuántos lo creen? Levanten la Biblia, levanten las manos lo más alto que pueda, esa Biblia a lo alto, y diga: Señor mi Dios, Señor mi Padre, háblame en esta noche a través de tu palabra. Tu palabra es sustancia a mi alma, refrigerio a mis huesos. Amén. Tomen asiento, amados, y si gusta puede aplaudir el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, amados, estamos en un mundo donde experimentamos dolor, ¿o no? Así como experimentamos alegrías, la compañía de nuestros seres, nuestra familia, el afecto y el cariño de personas que están siempre a nuestro alrededor. El día que te enamoraste de la que hoy es tu pareja, el día del nacimiento de tus nietos, incluso de tus hijos, fueron días solemnes, días preciosos, donde experimentamos alegría. El día que usted se graduó, el día que usted se bautizó. No todo es sufrimiento, hay momentos de alegría. Pero así también, por causa del pecado, vienen momentos de dolor. Vamos a experimentar por causa del pecado angustia y dolor, traición, fracasos, burlas. Vamos a experimentar soledad, enfermedad. El hecho que seamos cristianos no significa que no nos vamos a enfermar. Vamos a experimentar dolor, rechazo, incluso la muerte de un familiar o la nuestra. La crítica, vamos a ser criticados, rechazados. Momentos de escasez, inclusive, de hecho, el mal comportamiento de nuestros hijos. Vamos a experimentar todo esto en nuestro peregrinaje sobre la tierra. De hecho, nosotros los cristianos somos
puestos para enfrentar tribulaciones. En el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3, dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Señores, estamos para enfrentar tribulaciones. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 4:12, dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Aleluya. Van a venir momentos difíciles. Con razón el gran predicador Salomón, en Eclesiastés capítulo 1 verso 2, dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, la vida es algo efímero, es temporal, es difícil. Con razón, aunque vemos cosas hermosas en esta vida, señores, vamos a experimentar momentos difíciles. Pero les digo algo: con Dios todo no es vanidad de vanidades. Con Dios las cosas son diferentes, a pesar de las tribulaciones. Hay una buena noticia en medio de todo esto que les estoy hablando. Señores, ahora en Cristo Jesús nosotros experimentamos tribulaciones, y muy fuertes. Levante la mano aquí, ¿quién está enfrentando tribulaciones en su casa, en la salud? A ver, levanten la mano. Los que no se pueden ir. Usted no es de este planeta, usted es de por allá, de Marte, Júpiter. Levanten la mano, ¿cuántos estamos enfrentando tribulaciones? De una u otra forma estamos enfrentando momentos difíciles. Pero les tengo esta buena noticia: todas las tribulaciones, cuando estamos en Cristo, tienen un propósito. Solo 2 dijeron amén. Todas las tribulaciones en Cristo tienen un propósito. Si me pueden buscar un poquito de agua, por favor, les agradezco. A su nombre. A ver, yo sé que más de uno se estará preguntando: ¿cómo mi dolor, mi tribulación, mi aflicción puede a la misma vez ser un motivo diferente que no sea dolor? Señores, las tribulaciones, los problemas en Cristo, cuando estamos en las cosas del Señor, tienen al menos 2 propósitos. Quizás hay más, pero hoy quiero enseñarle 2 propósitos. Esto es importante. Fíjese que una de los propósitos de las tribulaciones es para que el nombre del Señor sea glorificado. Espera, guarden el aplauso para ahorita. Espera. Uno piensa que cuando uno se sana, eso es solo motivo de glorificar. Incluso en la enfermedad usted glorifica a Dios. Es más, en la muerte se glorifica a Dios. Escuchen acá lo que dice la palabra en el libro de Juan 21:18. Cuando el Señor le habla a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y te ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso dijo a entender con qué muerte había de qué, de glorificar a Dios. Inclusive la muerte de un cristiano glorifica a Dios. Tu tribulación, tu perseverancia en el dolor glorifica a Dios. Mire, hermano, los demonios crujen los dientes cuando un cristiano sufre y ese cristiano, en vez de apartarse, ora más. El diablo dice: pero ¿cómo puede? Gracias. Que no nos confundan. Gloria a Dios. Aleluya. Lo nombro mi secretario. ¿Dónde está? Aquí está.
Gloria a Dios. Está de moda, hermano. Dejen la envidia, por favor. Levanten la mano derecha y diga: mis tribulaciones glorifican al Señor. Muchachos, las luchas glorifican a Dios. La gente del mundo dice, vámonos a la historia. En los tiempos de la iglesia primitiva, los colocaban en las plazas. Nerón y los emperadores de Roma, ellos se gozaban viendo sufrir a los cristianos. Cuenta la historia que muchos cristianos cantaban himnos en la plaza antes de ser devorados por los leones. ¿Cómo puede glorificar a Dios? Y los emperadores se colocaban bravos. ¿Cómo esta gente puede glorificar a Dios en medio de la muerte? El diablo se pone furioso cuando un cristiano es fiel en medio del dolor. O sea que, dígalo conmigo, mi tribulación glorifica a Dios. Interesante esto, ¿verdad? Me gusta esto porque hay personas que dicen: ¿cómo Dios puede permitir esto que estoy pasando si yo soy cristiano? Es más, la palabra glorificar en el griego es la palabra doxazo, que significa dar una buena reputación. Cuando la gente te observa que usted es fiel, aun cuando no tienes nada, la gente se admira y dice: wow, este realmente es un hijo de Dios. La gente glorifica a Dios al ver tu fidelidad en medio de tu tribulación. Doxazo. Wow. ¿A quién le ha dicho así? No sé cómo hace usted, pero realmente usted es un hijo de Dios. Que usted es fiel aún en medio de tu tribulación, en medio de tu dolor. Una prueba de ello es que todos aquí han perseverado hasta el día de hoy. Ahora, importante esto, que no solamente las tribulaciones son para glorificar al Señor. Déjeme detenerme aquí un poquito, porque nosotros somos de orar por milagros. Inclusive ayer, quien estuvo en el estadio, el Señor sanó, liberó. Pero llega el momento en que Dios hace conforme Él quiere. Pero ¿qué va a pasar cuando no haya sanidad? ¿Qué va a pasar cuando Dios no responda como yo quiera? Debo ser fiel. Usted no puede probar a Dios y decir: bueno, Dios, si tú existes, me tienes que sanar. No, la Biblia dice que pidamos al Señor conforme su voluntad. Espera. Están avivados allá arriba. Vamos, aquí abajo, aquí también. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Este es el problema. Yo hace unos meses yo escuché una persona que dijo: no acepto un no de Dios. Así dijo esta persona. Tenía un familiar enfermo y dijo así: yo no acepto un no de Dios. Dios lo tiene que sanar. ¿Qué? Lamentaciones 3, 37, 38 dice: ¿habrá alguien que diga que sucedió algo que Dios no mandó? ¿Acaso de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? ¿Recibiremos solamente lo bueno y no lo malo? Hay cosas que van a pasar, señores. Hay cosas que Dios no va a intervenir y Él sabe por qué. No se sienta mal, no crea que Dios no lo ama, no crea que Dios no está contigo, porque Él no interviene. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que está permitiendo en tu vida. No cuestione a Dios, no te desanimes. Dios está en el control, el cielo gobierna. Desafortunadamente, muchos no lo entienden así. No solamente nuestras tribulaciones glorifican a Dios. A pesar de que en este mundo encontramos dolor, aflicción, también debemos entender que el Dios en quien confiamos, que es el dueño del universo, es el Dios de toda consolación. Y aquí viene, y por eso los hice venir esta noche y los invité ayer. Porque hay veces nos enfocamos en el Espíritu Santo como el bautizador, el sanador, el que nos guía.
Pero hay una faceta del Espíritu Santo que poco se ministra en la iglesia, y es el consolador. El consuelo del Espíritu Santo. Yo le dije al Señor: Señor, si me tocase predicar el lunes, yo hablaré este tema, porque muchos en la iglesia necesitan experimentar el consuelo del Espíritu. Ahora, lo leímos hace un momento, 2 Corintios, al principio. Ustedes lograron mirar que el apóstol Pablo está hablando de que él recibió el consuelo de Dios en medio de muchas tribulaciones. Inclusive la segunda carta del apóstol Pablo, él cuenta que fue un hombre. Si vamos a hablar de alguien que sufrió, hablemos del apóstol Pablo. Pablo sufrió, escuche, cárcel varias veces, azotes, apedreamiento, tumultos, naufragios, persecución, hambre, sed, frío, desnudez, el dolor de la mala conducta de las iglesias. Pablo sufrió, fue difamado, desconocido, moribundo, pobre y miserable. Pablo sufrió, señores. Pero el apóstol Pablo comienza a alabar a Dios en 1 Corintios 1:3. Él lo dice, que en todo eso él fue consolado poderosamente. En todo, por el Dios de toda consolación. Diga conmigo, toda consolación. O sea que vamos a ser consolados con toda consolación y en todas nuestras tribulaciones. No hay excepción. O sea que uno de los propósitos de las tribulaciones es que podamos experimentar el consuelo del Espíritu Santo. El problema es que muchos dicen: bueno, ¿y eso qué es? Y quizás no es relevante porque no lo has experimentado. Pero una vez lo experimentes, usted va a querer experimentarlo a diario. Ese consuelo precioso del Espíritu de Dios. Ahora, quiero que vayamos a la palabra, Hechos capítulo 14, verso 19. Téngalo abierto. Ustedes van a encontrar ahí el suceso que el apóstol Pablo comentó en la cita que leímos al principio. Eso sucedió allá en Listra. En Listra, solo tenga la Biblia abierta, mírenme acá que lo voy a parafrasear. El apóstol Pablo fue apedreado en Listra. Lo sacaron así, arrastrado, fuera de la ciudad, y pensaron que Pablo estaba muerto. Pero de repente los hermanos de la iglesia oraron y todo parece que Pablo resucitó. Y la Biblia dice que se fueron a Derbe y después evangelizaron, ganaron almas, y volvió a Listra, a donde lo apedrearon. Mire, hermano, a mí me apedrean en una ciudad y yo no vuelvo. Créame, yo no regreso, a no ser que el Señor me diga que vuelva. Pero Pablo, después que lo apedrearon hasta matarlo prácticamente, se va a Derbe y se devuelve a Listra para consolar a los cristianos que se habían convertido en Listra. ¡Wow! Y les dijo: es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Esto fue lo que dijo Pablo a los hermanos de Listra. No se escandalicen porque casi me matan. Yo me imagino a Pablo lleno de chichones. ¿Cómo se llama aquí? Hematomas. ¿Qué más? Chinchón, de una forma coloquial. ¿Chinchón? Sí, chinchón. Aprendí otra palabra acá en Perú. Imagínense Pablo todo lleno de heridas y diciéndole: tranquilos, es necesario que por medio de todas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Los comenzó a consolar. ¡Wow! Tremendo. El apóstol Pablo, que sufrió todo esto, entendía que las tribulaciones no solamente nos da la bendición de ser consolados por Dios, sino de consolar a otros. Esto es hermoso. Ahora, Pablo, al escribir esta parte,
En estos momentos, en ese momento, en primera y segunda de Corintios, él estaba afrontando una persecución por los falsos apóstoles. Es más, la segunda carta de Corintios es una carta donde Pablo se está defendiendo y está defendiendo su apostolado. Porque los falsos apóstoles decían: Pablo es un falso apóstol, Pablo es infiel, Pablo es un falso maestro. Y Pablo dedica segunda de Corintios para defender su apostolado. Estos benditos falsos apóstoles que estaban ahí, falsos, se aprovecharon de las tribulaciones de Pablo para decir: si ve cómo Pablo sufre, eso es porque está en pecado. Eso lo apedrearon porque está en pecado. Ese Pablo está a veces ahí como enfermo porque está en pecado. Y lo acusaban de que era infiel. Pero importante esto, que Pablo decía que era claro que no era porque estuviera en pecado, sino que él estaba recibiendo no un juicio, no un castigo, sino el consuelo de Dios en medio de las tribulaciones. Oh, gloria a Dios. A ver, levante la mano y diga gloria. Alguien me tiene que escuchar. Levante la mano derecha. Míreme. No necesariamente tu tribulación es por causa de algún pecado. Hay gente que dice: la hermanita está mal porque quién sabe qué estará haciendo. El pastor está así porque quién sabe si está en pecado. No necesariamente usted debe estar pecando para estar pasando tribulación. La tribulación puede venir aunque usted esté en santidad. Y a Pablo lo acusaban y decían: Pablo, usted está en pecado, usted es infiel, por eso te va tan mal. Pero Pablo dice: no, lo que yo estoy aquí en medio de esta prueba no es un castigo, sino el consuelo del Señor que me está ayudando a pasar por cada problema y cada dificultad. Reciba. Esta noche vamos a recibir el consuelo del Espíritu Santo. Sí, el viernes en la vigilia recibimos el fuego del Espíritu Santo, pero hoy vamos a recibir el consuelo del Espíritu Santo. ¿Quién vive? Míreme, porque no voy a tardar. Pero antes de seguir, quiero preguntar: ¿quién aquí necesita ser consolado? El problema es que hay veces nos creemos, no sé, que no necesito que alguien me consuele porque llevo muchos años en la iglesia. Y hay gente aquí que ante los demás usted aparenta estar bien, pero cuando apagas la luz de tu casa estás destrozado. Aquí hay gente destrozada. Sí, cantas, predicas, sí, tomas santa cena, pero por dentro estás muerto sentimentalmente, no espiritualmente. Hay gente aquí que está muy mal después que partió un familiar en la pandemia. Usted no lo supera. Hay muchos hermanos que lloran continuamente. Necesitamos ser consolados. Señores, necesitamos esta faceta del Espíritu Santo. Sobre todo ustedes, pastores, que están predicando, que nos toca es predicar y consolar a otros. ¿Y a nosotros quién nos consuela? No. Nosotros vamos y: hermano, siga adelante, Dios está contigo. Y uno muriéndose. Sí, tengo que confesarlo. Yo he salido de campañas donde Dios ha levantado paralíticos, donde Dios ha sanado gente con cáncer, y he salido de la campaña a una clínica. ¿Qué, pastor? Sí. Porque el hecho de que estemos aquí ministrando no quiere decir que somos cuerpo glorioso. Somos acusados, somos criticados. Necesitamos continuamente exponernos al consuelo del Espíritu Santo para poder seguir. O te vas a llenar de depresión, te vas a llenar de ansiedad y vas a renunciar. Hay hombres de Dios que están pronto a renunciar porque necesitan el consuelo y no saben a quién dirigirse. El Espíritu Santo. El problema es que nos da pena. No, soy pastor, soy presbítero. No, tienen que ver que yo soy fuerte.
Me acuerdo una vez que estaba ministrando en Colombia y ministraba, inclusive Sadiel estaba ahí. Y yo entraba a un cuartito para medirme la presión. ¿Cómo va, Sadiel, la presión? Está bien, dele. Y salía otra vez. ¿Te acuerdas? Fue una vigilia. Yo me sentía mal. Entonces le dije, Sadiel, trae el tensiómetro. Y ahí en Colombia hay un cuartito al lado. Y dejaba otro pastor y yo me tomaba la presión al lado del altar. Y me decía, está bueno, se subió, vamos, levanten la mano. Hasta una aromática, un té, para subir la presión que se me bajaba. Y eso, y usted dice, pastor, esto pasa. Claro que sí, si lo que pasa es que los pastores Pero Pablo no se cayó. Pablo, mire todo lo que pasó. Pero dijo Pablo, en todo eso he sido consolado por el Espíritu Santo. Y por eso ese hombre seguía adelante, porque él ponía su confianza no en él, sino en Dios. Aleluya. Escuchen esto. A su nombre sea la gloria. Por favor, regálenme 10 minutos, que lo que viene es poderoso. ¿Qué significa que Dios, el Dios de toda consolación? El problema es que cuando yo no entiendo esto, uno lo trae en el contexto humano. Ahora, Dios ya había prometido que nos iba a consolar. Isaías 57:18, para que lo tengan, Él le había prometido que iba a consolar a los que lloran. Jeremías 31:13 dice, cambiaré su duelo en gozo y los consolaré y los alegraré de su tristeza. Son versículos donde Dios el Padre prometía consolación. Pero ya tenemos la promesa cumplida cuando Jesús vino a esta tierra. Y la Biblia dice que Él es nuestro abogado. Oye, ya van a entender por qué yo digo esta palabra. Porque la Biblia dice, primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre. Jesús, el Señor, tenía el papel de consolarnos. Usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver abogado con consuelo? Ya voy para allá. Jesús se fue, pero Jesús dijo, yo me voy, pero les enviaré otro. ¿Quién? El Espíritu Santo. Juan capítulo 14 versículo 15. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Diga, el Espíritu Santo es quien nos consuela. Después que el Señor Jesús se fue, vino el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo en este momento es la fuente de toda consolación. Versículo 26 de Juan capítulo 14 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, Él es el consuelo. Y usted lo necesita en esta noche. No solamente vas a experimentar su fuego, su sanidad, su regeneración, su guía, sino su consuelo. Ahora, la consolación del Espíritu Santo no es como la del mundo. A ver, cuando usted escucha consolación, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? A ver, yo vi una vez un video de una niña que estaba consolando un pez. El papá estaba pescando. El papá agarró un pez y lo metió al balde, un balde sin agua. La niña agarró el pez y lo comenzó a sobar. No llores, pobrecito. Y el pez, imagínese ese consuelo. La niña consolaba al pez, pero el pez se estaba ahogando. Eso es lo que pasa hay veces en la iglesia. Queremos que alguien nos consuele. Hermanito, ore más, ayune más. Y el hermanito ahogándose. Porque pensamos que ese es el consuelo, ¿verdad? Queremos buscar consuelo de la gente. Y la gente tiene buena intención, pero no nos puede ayudar. Aquí hay gente buscando consuelo de otra persona, pero no te pueden sacar de ese ahogo en que estás. Como la niña amaba el pececito, pero tíralo al agua. Pero ella no lo tiró y el pez murió en sus manos. A ver, el contexto de consuelo, ¿qué es? Pastor, consolar es alivianar la situación. Es un niño que está en la noche con la luz apagada. Mamá, tengo miedo.
Y la mamá llega y se acuesta al lado y le dice: tranquilo, yo aquí estoy. Espera aquí, que ese no es. Espera. Entonces el niño está ahí consolado por la mamá. Y cuando la niña se duerme, la mamá suavecito se sale de la cama, ¿o no? Y te vas para el cuarto. Y de repente: ¡mamá! Y la mamá corre de nuevo: tranquila, aquí estoy. Y la consuela porque tiene miedo a la oscuridad. Espera, ese es el consuelo humano. Ese es el consuelo en el contexto humano. Pero el consuelo del Espíritu es diferente. Y cuando lo diga acá, va a caer algo, aquí va a caer en la iglesia. El consuelo del Espíritu Santo no solamente me ayuda a alivianar, bueno, de una u otra manera nos ayuda a alivianar el dolor. Pero el consuelo del Espíritu Santo es completamente, dígalo, diferente. Su ministerio de consolación es mucho más profundo que eso. Mírenme acá, tengo unos minutos nomás. En el antiguo había una palabra que casi ya no se usa hoy en día, pero antiguamente se usaba. Y era, la palabra consolador en el original es aliento, el que alienta. Y esta palabra en el griego, el cual es un adjetivo en latín y que a su vez es un sustantivo que aporta para hacer referencia a distintos objetos. A veces esta palabra es traducida como ayudador, que proviene del vocablo griego paracleto. Digan conmigo, paracleto. En realidad, consolador en el griego viene de esta palabra, paracleto. ¿Y qué es paracleto? Voy a preguntar a los seminaristas. Paracleto, hagámoslo en palabras sencillas, es un abogado. ¿Ahora entienden por qué Jesús era nuestro abogado? Porque la palabra abogado tiene que ver con paracleto, y paracleto tiene que ver con consolador. En ese tiempo el paracleto era aquel que iba contigo. Pastor, permítame. El paracleto iba contigo a un tribunal. Yo soy el paracleto, él es el acusado. Yo vengo y peleo por él. Estoy con él para hacerlo ganar. Ese es el paracleto, el que pelea por ti y te ayuda hasta que ganas. Gracias, pastor. Paracleto es un abogado que va contigo al tribunal y habla por ti, te defiende, pero no para que pierdas, porque con él no se pierde, con él se gana. Wow. ¡Oh, gloria! ¿Cuántos quieren ese paracleto en esta hora? Mi alma te alaba. Esto quiere decir, escuchen, mírenme acá, que aquel que es llamado junto a alguien para pelear tus batallas. Paracleto significa que él es el consolador que viene a pelear tus batallas junto a ti, en ti, para hacerte ganar. Dígalo, él está conmigo, dentro de mí, para hacerme ganar. Ese es el verdadero significado de consolador. Él es mi paracleto que está conmigo, dentro de mí, y me lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Ay, ay, gloria aquí en esta noche. Reciban allá arriba. Él no solamente te dice, pobrecito Richard, pobrecito, yo estoy contigo, llora nomás. No, él está ahí y dice: Richard, adelante, sé lo que estás pasando, pero estoy contigo, estoy dentro de ti y vas a pasar esta prueba. Vas a ganar porque yo estoy contigo. Ese es el consuelo del Espíritu Santo. No solamente te consiente, no solamente está ahí para decirte: tranquilo, llora nomás. No, el consuelo del Espíritu Santo no es para producir autocompasión, sino valor. No entendieron.
El consuelo del Espíritu Santo no es solo para producir autocompasión, sino valor, fuerza, fortaleza en medio de la tribulación, en medio de la circunstancia. Reciba. Él representa tu causa. Él está insistentemente peleando tus batallas. Hay veces no aguantamos más. Hay veces decimos, ya no soporto más. Pero Él está ahí, peleando por nosotros. Con razón el apóstol dice que hay veces nosotros no sabemos qué decir, pero el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú no sabes qué orar, Él ora por ti. Cuando tú no sabes qué hacer, Él te guía, Él te abre puertas, Él te consuela. Sería grandioso que Dios nos ayudara en todo, porque uno cree que consolar es que Dios me tiene que sanar. Voy a decir algo, que abran la puerta ahí de emergencia porque creo que me van a apedrear. ¿Está abierto ahí? Gracias. Un escape. Voy a decir algo que, ay Dios mío, hay cosas que no van a cambiar. Mírenme, hay cosas que no van a cambiar. A veces uno quiere que las cosas cambien, que el cáncer ya no esté, que ese hijo rebelde se convierta. Y uno tiene la esperanza, porque uno le cree a Dios. Pero le voy a decir algo, y perdónenme, hay cosas que no van a cambiar. Pero el Espíritu Santo, aunque no las cambia, te va a llevar por encima de ellas. Perdónenme. Quizás aquí alguien te puede decir, haga un voto y esto va a cambiar. Haga un ayuno, haga 40 días de ayuno. Sí, pero tengo que decirte la verdad. Hija de Dios, hijo de Dios, hay cosas que Dios no va a cambiar. Y no porque Él no quiera, sino porque son necesarias que estén ahí. Hay cosas que son necesarias que sucedan en tu vida. Y Dios no las quita, no porque tú seas malo. Él sabe lo que está permitiendo. Hay cosas que no sabemos el por qué. Cuando estemos en el cielo, Dios nos va a explicar. Hay cosas que no van a cambiar. Con razón Habacuc estaba lleno de miedo, porque el ejército invasor venía a arrasar con todo. Léase Habacuc, bonito. Y Habacuc estaba orando, ay Señor, ayúdanos. Pero de repente Habacuc entiende algo. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. Aunque no hayan ovejas, aunque no hayan vacas, aunque los árboles no den fruto, porque él ya sabía que cuando viniera el ejército invasor se iban a quedar sin nada. Hay cosas que son inevitables. Aló. Hay cosas que van a pasar, como cristianos nos van a pasar. No crea que andamos blindados. No, somos vulnerables a cualquier tribulación. Y Habacuc entendió, bueno, está bien Señor, aunque no hayan vacas, aunque no hayan ovejas y no haya fruto, con todo yo me gozaré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová. Y escuche lo que dice Habacuc. Habacuc dice, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. ¿Esto qué significa? ¿Quién ha visto ese animalito, ciervas? No estoy hablando de siervas de Dios, no. Estoy hablando de una cierva, esas que se la pasan en los riscos, en las montañas. En estos días yo vi un video sobre cómo las hienas perseguían una cierva. Ay, Dios mío. Así perseguían así. Y las hienas perseguían la cierva, y la cierva se puso en una montaña, pero hermano, tan empinada que las hienas no podían comer, agarrarla, devorarla, porque las piernitas, las patitas de las ciervas están diseñadas para estar de pie, inclusive en las grandes alturas
y en una inclinación que ni usted y yo podemos estar de pie. Entonces dice Habacuc: Dios, tú no vas a cambiar nada, pero sí me das pies como de siervas para mantenerme en las alturas mientras pasa la tribulación. ¡Wow! Dios me da fuerza para mantenerme. Dios te da fortaleza mientras pasa tu problema. Pastores, iglesia que está aquí, quizás no cambie nada, pero Dios te va a sostener. No, aquí no entendieron. A ver, aquí. No, espera. Quizás tu esposo jamás llegue a los pies de Cristo. ¿Qué dice, pastor? Perdónenme, eso solo Dios lo sabe. Quizás te critica, quizás te golpea, mujer. Quizás eso nunca va a cambiar. Perdónenme, yo oro para que cambie, pero quizás no va a cambiar jamás. Pero Dios te va a sostener en medio de las críticas de tu esposo que no es cristiano, en medio de esos tratos. El Espíritu Santo te consolará y va a pelear contigo hasta el final. Está contigo y dentro de ti para que soportes hasta el final. Él te da la fuerza. ¿Quién me está entendiendo? Levante la mano. El consuelo del Espíritu Santo es aquel que va contigo hasta el final. El Señor le dice a varias personas aquí en esta noche: yo estoy contigo y estoy dentro de ti, porque el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor dice: no eres tú, hijo mío, soy yo en ti. Yo sé que tú no puedes, yo sé que se te acabaron las fuerzas, pero yo soy tu paracleto. Estoy peleando por ti. Te estoy llevando a niveles donde tú ni siquiera te imaginas. Y mira hasta dónde te he traído, dice el Señor. Mira. Y hay cosas que no han cambiado, pero Él te está llevando hasta el día de hoy. Yo soy tu paracleto. Escúcheme lo que pasó en el año 2009. Fui a mi país. Yo le dije al Señor: Señor, yo salgo a las misiones, pero si algún día llega a fallecer alguno de mis padres, yo no quiero estar fuera del país, yo quiero estar en el país. Para mí sería horrible saber que alguno de mis padres muera y yo estoy lejos. No lo soporto. Dios permitió una circunstancia y voy a mi país. Y estuve con mi padre un mes, caminando con él, charlando con él. Él estaba muy bien de salud. Una noche bajo a la iglesia donde él dirigía, porque mi padre era pastor. Bajé y me arrodillé, levanté las manos y no podía hablar palabras. Comencé a llorar y a llorar. Yo decía: pero ¿qué está pasando? Y sentí algo tan hermoso. Y yo decía por dentro: que esto no se acabe, porque no podía hablar. Era tan tremendo lo que pasó en ese momento que yo no podía articular palabras del quebranto que tenía. Eran como las 11 de la noche. Lloré como una hora llorando. A eso de las 12:30 mi madre me dice: sube porque tu padre está pasando una crisis, no sé qué es. Yo subí y mi padre ciertamente estaba sufriendo un derrame cerebral. Fue una experiencia horrible. Lo llevamos a la clínica. A las 7 de la mañana falleció. Fue fulminante, porque no lo vimos sufrir una semana ni un mes. Fue de repente. Me tocó llevar el cuerpo de mi padre por toda el cuerpo, ya el cadáver, porque él ya había fallecido. Me lo entregaron: vaya, llévelo al cuarto de los muertos. ¿Saben qué es eso? Llevar usted a su papá al cuarto de los muertos, usted por todo el hospital.
llevando el cadáver de su papá. Y yo casi le digo: oye, ¿tú me quieres matar o no? Llévelo. Y entro al lugar donde había un montón de muertos. Entro, me ocupo de toda la cuestión de la funeraria. Los hermanos al otro día llegaron, la gente lloraba porque lo amaban. Pero yo me estaba extrañando de algo. Yo dije: qué raro, yo quiero estar así destrozado como los demás. ¿Por qué yo no estoy así? ¿Qué pasó? Y yo me extrañaba porque yo quería. Llegué a la iglesia y todos los miembros de la iglesia de mi padre llorando. Y en vez de ellos consolarme a mí, que era el hijo, yo llegué a consolarlos a ellos. Pero yo no lo entendía qué había pasado. Pero después de unos días entendí que una hora antes el Paracleto había venido, me abrazó y me dijo: estoy contigo y estoy dentro de ti para hacerte ganar en medio de lo que viene. Y me hizo ganar porque Dios me fortaleció en medio de mi dolor. Se llevó a mi papá, pero me fortaleció. Aquí hay gente que mientras yo estoy predicando, hoy vas a sentir el consuelo del Espíritu Santo, porque no has podido sacar ese luto de tu papá, de tu mamá que se fue ya con el Señor. Aquí hay mucha gente adolorida, gente que está llena de dolor, de tristeza por traición. Quizás tu cónyuge te fue infiel y hasta el día de hoy usted no supera eso. Y el Espíritu Santo te dice: Yuhu, no solamente te bautizo, estoy aquí para consolarte y llevarte a un nuevo nivel. No te puedes estancar, no te puedes estancar. Estoy contigo para hacerte ganar. Cuando aprendí esto, ustedes no saben, hermano, la bendición que es recibir el consuelo del Espíritu Santo. Él está peleando contigo y Él te va a llevar y te va a hacer caminar por encima. Hay gente que dice: yo hasta aquí llegué, no voy a estudiar, no voy a trabajar. No, cristianos, vengo a decirles que debes seguir adelante. No puedes parar, tienes que avanzar. El Paracleto está contigo. El Espíritu Santo te consuela y te lleva adelante. Ahora entiendo por qué segunda de Corintios capítulo 6 versículo 10, el apóstol Pablo, justo en la segunda carta de Corintios, con razón dijo esto: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Con razón. Míreme. Cuando tú recibes el consuelo de Dios, tú puedes consolar a otros y decirle a alguien: hey, Dios te ayuda, porque a mí me ha ayudado. Mi pregunta es en esta noche, mírenme, ¿sabía usted que según la Biblia, segunda de Corintios 5, 11, solo téngalo como referencia, a nosotros nos fue dado el ministerio de consolación? ¿Cuántos lo sabían? Uno de los ministerios que se nos dio a nosotros como iglesia fue el ministerio de ¿qué? Quiero que le digas al que está a su lado, pero mírelo con cara fea para que le crea y se le grabe. Diga: tú tienes el ministerio de consolación. Dios nos manda a consolar a los hermanos, alentar. Si no lo entiende, Dios nos manda a alentar, a consolar. El mismo apóstol Pablo lo dijo al principio. Por favor, segunda de Corintios capítulo 1 verso 3, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Pero ¿sabe qué?
Muchos no tienen el ministerio de consolación, sino de destrucción. Por eso en la iglesia mucha gente decide mejor no hacer nada, porque a veces nosotros los líderes, los pastores, en vez de consolar y alentar, tratamos mal a la gente. Los mismos hermanos, obreros, en vez de consolar y alentar a la gente, los criticamos solo porque no se visten como nosotros, o solo porque no oran como nosotros, o porque no tenemos el conocimiento que ellos tienen. No estás para destruir, estás para consolar y alentar al que no tiene fuerza como tú. Allá arriba, reciban. Diga, estoy para consolar. Vamos a encontrar en la iglesia hermanos que por un momento se van a cobardar. ¿Qué vamos a hacer si encontramos cobardes? Van a ver, Juan Marcos era un cobarde o no. Juan Marcos era cobarde. El apóstol Pablo se enojó porque Juan Marcos los dejó abandonados por allá en Chipre, si no me equivoco. Pero después ese cobarde regresó al ministerio. Volvió. Oye, vamos a encontrar de todo. ¿Qué vamos a hacer con la gente que no tiene la fuerza como nosotros? ¿Los vamos a denigrar? ¿Los vamos a sentir mal? Ah, cobarde, tú no sirves. Tú no sirves para esto. Muchas veces me lo dijeron a mí. Tú no sirves para esto. Líderes, me acuerdo mi líder de la juventud, la primera vez que yo prediqué en mi ciudad, agarré 2 hojas así, llenas de versículos para predicar, y de los nervios leí las 2 hojas en 5 minutos. Y el micrófono hacía así, y todos pensaban que era el Espíritu Santo, eran los nervios. Y me acuerdo que mi líder me dijo: tú no sirves para esto, vete. Mi líder de jóvenes, que era alguien significativo para mí, aprendí mucho de él. Que me diga que yo no servía para servir al Señor fue una puñalada ministerial. En vez de alentarme y decirme: oye, qué bueno. Pero había un abuelito que ya partió con el Señor, que era el que cerraba la iglesia. Yo acuerdo que yo esperé que todos se fueran porque tenía vergüenza, porque la predicación duró 5 minutos. Mi primera predicación, 5 minutos. Entonces yo dije: voy a esperar que todos se vayan para que nadie me diga nada. Pero el que estaba por cerrar la puerta, que dormía en la iglesia, ese no se podía ir. Entonces yo comencé a salir por un ladito así, y me dijo: ven acá. Mire la sabiduría de este hombre. Hizo así: wow, tremendo. Y yo lo miraba así y le dije: no, está jugando conmigo. Tremendo. ¡Qué palabra! ¿Qué palabra de qué? Pero escuchen lo que me dijo ese señor. Me dijo: habían 15 en el culto, porque en realidad habían 15 personas. Me dijo así: si lograste impactar uno de los 15 en tu primera predicación, imagínense si sigues predicando. ¿A cuántos vas a impactar? ¿A cuántos vas a llegar? ¡Wow! Me alentó, me fortaleció. Y me fui para la casa con esa mentalidad. En mi primera predicación impacté a uno de 15. Entonces en la segunda, 2. Y aquí estoy, señores. No importa tu fracaso, no importa que al principio te llamen lo que quieran. Si el Paracleto está contigo, va contigo y te hará ganar. Si el Espíritu Santo está contigo, aunque tu primer estado fuese pequeño, tu postrero será grande. Oh, gloria. Tremendo, hermanos. Pregunta: ¿es usted aquel que Dios usa para consolar o para destruir? Cuando termina el culto,
¿Sales a decir lo que Dios habló a tu vida o simplemente para decir, el pastor se equivocó en cierta parte? Si tú crees que el pastor se equivocó, llámelo y exhórtelo con amor y dígale, mire, en esta parte se equivocó, pero no divulgue el error de nadie, porque usted está aquí para consolar y no para destruir. Estamos para consolar, para alentar y no para difamar a nadie. Ese ministerio nos fue entregado a nosotros. Aliente a su hermana. Que mire los zapatos, que mire el vestido. Aliéntelo, cómprele uno. Si no le gusta ese, cómprele uno. Pero no estamos para dañar la grey. No quiero llorar porque soy sentimental, pero me duele, hermano. Me duele que hay gente que no quiere volver porque han sido lastimados. Hay gente que no tiene fuerza de orar como usted ora, hermano. Lo felicito. Usted que ora 3, 4, 5 horas, lo felicito. Usted que ayuna y le gusta decir que ayuna, mire, lo felicito y siga ayunando. Pero no denigre al que no tiene fuerza como usted. No lo denigre, no lo tenga de lado. Si usted tiene conocimiento de la Biblia, gloria a Dios, imparta ese conocimiento con amor. Porque entre más conocimiento de la Biblia debe haber más humildad. Porque estamos para servir, para lavar los pies, para enseñar con amor, no para pisar, no para denigrar. Porque el Espíritu Santo, el Paracleto, está dentro de nosotros, no solo para consolarnos, sino también para nosotros impartir consuelo. Señores, yo quisiera continuar esto, pero les dije que les iba a predicar algo que el Señor había tratado conmigo. Y tengo que decirle aquí a un grupo de personas: ¿sabe por qué estás en esta noche? ¿Sabe por qué Dios te trajo aquí hoy? Perdóneme que se lo diga, pero gracias a Dios me voy ya mañana. Así que quizás usted viene porque el pastor me va a orar, porque si no me sané ayer, hoy sí me sano. Voy a esperar que el pastor termine el culto para que me ore y me ponga la mano en la cabeza. ¿Y qué tal si yo le digo que hay cosas que no van a cambiar? Y Él solamente te trajo para decirte que aunque no cambien, Él está contigo para hacerte ganar por encima de las circunstancias, para darte gozo en medio de tu tribulación, para darte paz en medio de tu problema. Y cuando yo digo, y quiero aclarar, cuando yo digo para hacerte ganar, no quiere decir que quizás todo va a cambiar. Ojalá. Hay algunas cosas que sí van a cambiar. Hay algunas cosas que sí, hay otras cosas que no. Pero cuando digo que el Espíritu Santo nos lleva para hacernos ganar, no significa que la circunstancia cambie. Significa que aunque la circunstancia mala esté ahí, yo voy a ganarle. O sea que no va a producir esa depresión, esa ansiedad. Al contrario, que aunque ella esté ahí, yo voy a ganarle y voy a pasar por encima y voy a avanzar lleno del gozo y el consuelo del Espíritu. Levante su mano, reciba. Míreme por favor. Me llamaron porque un hermano de la iglesia tenía cáncer y la hija me dijo: pastor, vaya al hospital para que mi papá se sane. Y sabemos y supimos que usted estaba en el país. Eso fue en otro lugar. Y mi papá quiere que usted vaya porque Dios sabe que él sabe que Dios le usa. Entonces para que vaya y lo sane, porque ya lo desahuciaron. Yo fui al hospital a visitarlo. Yo lo conocía. Le habían dado un montón de esperanzas. Dios te sana, Dios te levanta. Bueno, al fin y al cabo eso es lo que nos toca, alentar.
Pero cuando yo entro al hospital, sentí la voz del Espíritu y me dijo: yo me lo llevo, pero ministrale el consuelo, porque él no parte porque lo tienen con esa ilusión y él está sufriendo. Ministrale el consuelo. Entonces llegué, cuando él me vio, abrió los ojos y me dijo: oh, pastor, qué bueno que esté aquí. Me senté al lado de él y le dije: mi hermano, el cielo es lo mejor que hay. Espere. Y él queda mirándome y comencé a hablarle del cielo, de las promesas que hay para aquellos que mueren en Cristo. Le hablé de la paz que se siente después de la muerte. Le hablé que estará frente a su Salvador. Le hablé que el Espíritu Santo estaba con él ahí, que aunque sentía el dolor, el Espíritu Santo estaba ahí dentro de él, dándole esa fortaleza para la siguiente transición. Él entendió, comenzó a llorar y me dijo: gracias, pastor. Estaba con miedo a morirme, pastor, tenía tanto miedo a morirme. Y me habían dicho que Dios me podía sanar, pero nadie me había dicho que aún en la muerte el Espíritu Santo estaba conmigo. Y ahora siento una paz, pastor, siento gozo aún en medio de mi dolor. A los minutos falleció. A los minutos se fue con el Señor. Se fue lleno de gozo. Claro, uno quiere que todo el mundo se sane. Uno quiere que todo el mundo se le arreglen los problemas. Pero pastores, ustedes saben por experiencia que no todo el mundo se sana. ¿O me equivoco? Ustedes por experiencia saben que nosotros oramos por milagros, pero no todos se sanan. No todo el mundo se le arreglan problemas. Por eso tenemos que tener mucho discernimiento para saber cuándo ministrar el consuelo del Espíritu a quienes lo necesitan. Y aquí hay personas que hoy el Señor te trajo y Él dice: yo no te voy a dejar. Soy tu Paracleto, estoy a tu lado y dentro de ti. Estoy en toda tu vida y vas hasta el final. Puede que ya no tenías fuerzas para orar ni fuerzas para congregar, pero hoy el Señor te consuela y te fortalece. La muerte de tu ser querido no te frena. Tu fracaso familiar no te frena. Reciban el consuelo del Espíritu Santo.